¿Y si te dijera que los secretos para la riqueza no están escondidos en un curso moderno, ni en fórmulas milagrosas de Internet, sino en un libro milenario que probablemente ya conoces? Un libro citado en sermones, guardado en estantes, mas raramente explorado con los ojos correctos, porque lo curioso es que los principios más poderosos de prosperidad ya fueron revelados hace siglos, y aún así la mayoría sigue buscando afuera o culpando al destino por no tener lo suficiente. La verdad es que la riqueza no es cuestión de suerte, tampoco es exclusiva de una élite. Es consecuencia directa de principios, leyes invisibles, pero inmutables. Napoleon Hill, tras entrevistar a los hombres más ricos de su época, descubrió algo fascinante. Todos seguían patrones. Algunos lo sabían, otros no. Pero esos patrones estaban alineados con antiguos preceptos espirituales, muchos de ellos descritos en las Escrituras. Y entonces surge la gran paradoja. Si el camino está ahí, tan claro, ¿por qué la mayoría sigue atrapada en deudas, ansiedad y escasez? Porque no se trata solo de lo que sabes, se trata de lo que crees. Mientras unos piensan que el dinero es malo, otros lo ven como una herramienta divina. Mientras unos oran por milagros, otros actúan guiados por principios eternos. La Biblia no condena la riqueza. Lo que condena es el apego, la avaricia, la idolatría del dinero, pero enseña, sí, enseña cómo atraer prosperidad de forma íntegra, justa y abundante. Y esos mismos principios han sido utilizados, consciente o inconscientemente, por los grandes nombres de la historia financiera. La pregunta ya no es ¿funciona? La verdadera pregunta es ¿estás listo para ver el dinero como una expresión de fe y no como un enemigo? ¿Estás dispuesto a aplicar esos principios incluso si contradicen lo que te enseñaron desde niño? Porque la abundancia no comienza con una cuenta bancaria, comienza con una mente renovada. Y cuando tu mente cambia, todo a tu alrededor también lo hace. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta influencia tienen tus pensamientos en la vida que llevas? No es una metáfora, es una ley. Porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso está escrito en uno de los libros más antiguos y poderosos que existen, los Proverbios. Y no es casualidad que esa misma verdad aparezca repetida una y otra vez por quienes alcanzaron o enseñaron la verdadera prosperidad. Napoleon Hill lo dijo con todas las letras. Tus pensamientos crean tu realidad. Y cuando analizas la vida de las personas verdaderamente prósperas, un patrón emerge. No es suerte, no es herencia. Es una mentalidad entrenada para ver posibilidades donde otros solo enxergan límites. Mientras muchos fueron educados para desconfiar del dinero, para verlo como algo sucio o inaccesible, otros entendieron desde temprano que la riqueza es solo una extensión del valor que uno cree tener. El gran problema está en el paradigma. Nos programaron con frases como el dinero no crece en los árboles, ser rico es ser egoísta, eso no es para mí. Y esas ideas, repetidas como mantras silenciosos, se instalan en el subconsciente, bloqueando cualquier chance de abundancia. Pero lo más revelador es esto. Lo contrario también es verdad. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tus resultados. Cuando reemplazas el miedo por fe y la escasez por gratitud, algo se alinea. El universo responde. Afirmaciones como yo soy digno de prosperidad, el dinero fluye hacia mí en abundancia, pueden parecer simples, pero son llaves. Llaves que abren puertas internas, que destraban bloqueos mentales y liberan la energía de la atracción. Y es ahí donde la fe, la mente y la acción se encuentran. Porque el dinero no empieza en la billetera.
Empieza en la forma en que piensas sobre él, y cuando tu mente cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas parecen atraer oportunidades sin esfuerzo, mientras otras viven atrapadas en la misma rutina de siempre? La respuesta no está en la suerte, está en la mente. Todo comienza con lo que consumes, no solo con lo que comes, sino con lo que permites entrar en tu cabeza. Palabras, pensamientos, ideas. Los libros no son solo páginas, son semillas. Semillas de sabiduría, de mentalidad, de visión. Quien se alimenta de enseñanzas como el hombre más rico de Babilonia, padre rico, padre pobre, o piense y hágase rico, está cultivando una mentalidad capaz de transformar la escasez en abundancia. Pero hay un obstáculo silencioso: las voces negativas, las personas que solo saben quejarse, las conversaciones que giran siempre en torno a lo que falta, a lo difícil, a lo injusto. La Biblia ya lo advirtió con claridad: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios sufrirá el daño. Y ese daño, muchas veces, es invisible. Se esconde en las creencias que terminamos adoptando sin darnos cuenta. Crecimos escuchando que el dinero no cae del cielo, que querer más es ser ambicioso, que ser rico es sinónimo de trampa. Y así, sin querer, sembramos mentalidad de escasez. Pero los que prosperan no ven el dinero como un problema, sino como una herramienta. Creen en la abundancia de ideas, de caminos, de soluciones, y sobre todo, creen en su capacidad de crear valor. La diferencia está en las preguntas. Mientras unos dicen «no puedo», otros preguntan «¿cómo puedo lograrlo?». Esa simple frase cambia el juego por completo, porque lo que piensas se convierte en emoción, lo que sientes guía tus acciones, y lo que haces determina tus resultados. Por eso, si solo siembras dudas, quejas y miedo, ¿qué esperas cosechar? Pero si decides plantar conocimiento, disciplina y visión, la cosecha será inevitable. Mira a los grandes inversores. Ellos no esperan milagros. Ellos plantan, estudian, invierten, ajustan y esperan. Porque todo en la vida sigue el principio de la siembra. Y hasta la ley de la atracción lo confirma: cosechas lo que cultivas. En tu pensamiento, en tu energía, en tu acción. Pero aquí está el secreto que muchos ignoran: la cosecha requiere tiempo. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Quieren resultados de años en días. Pero el agricultor no duda de la semilla. Él sabe que, si sigue regando, si sigue cuidando, el fruto llegará. Así también es la prosperidad. No es un evento, es un proceso. Y ese proceso empieza en ti. ¿Alguna vez te detuviste a observar cómo crece una semilla? No es inmediato, no es ruidoso, es silencioso, profundo e inevitable, como tempo. Y eso es precisamente lo que muchos no entienden. A riqueza não nasce do impulso, e sim da constância. Vivemos em um mundo viciado na pressa. Queremos plantar hoje e colher amanhã, mas a natureza e a vida seguem outro ritmo. Aqueles que prosperam de verdade entenderam uma coisa: a paciência é tão valiosa quanto a ação, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A pergunta é: o que você está plantando enquanto isso? Mas aqui está o ponto-chave: a paciência sozinha não basta. É a disciplina que rega a semente todos os dias. Sem disciplina, nada floresce. A Bíblia não deixa dúvidas. As mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. E Napoleon Hill, depois de estudar centenas de milionários, descobriu algo que todos eles tinham em comum: nenhum confiava na sorte. Todos confiavam na rotina, na força de fazer o que precisa ser feito, com ou sem vontade. Eles não agiam movidos pela motivação, agiam movidos pelo compromisso. Atletas não vencem porque têm ânimo todos os dias. Eles vencem porque treinam mesmo quando não têm.
Investidores não enriquecem porque acertam sempre. Eles enriquecem porque persistem, estudam, ajustam e continuam. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. A lei da atração não funciona sem ação. Desejar riqueza não adianta se suas atitudes ainda refletem escassez. É a coerência entre o pensamento e a prática que constrói resultados. Como isso se aplica na vida real? A cada pequena escolha. A cada dia que você evita adiar, se organiza e se aproxima, ainda que um passo, da vida que deseja. Quer mudar de vida? Comece hoje, mesmo que pareça pouco, porque o pouco, feito com disciplina, vira muito com o tempo. Mas há algo ainda mais poderoso. Um detalhe silencioso que impulsiona tudo isso, a generosidade. Pode parecer contraditório, mas os verdadeiros ricos entendem que dar é parte do caminho. A Bíblia já dizia, dai e vos será dado. E não se trata apenas de dinheiro. É sobre compartilhar. Ideias, apoio, soluções. Napoleon Hill observou, os mais bem-sucedidos não esperavam receber. Eles geravam valor primeiro, ajudavam, criavam, inspiravam. E a riqueza, inevitavelmente, voltava para eles. Olhe ao redor. Os mais prósperos são sempre os que mais contribuem. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo crece una semilla? No es inmediato, no hace ruido. Es un proceso silencioso, profundo e inevitable con el paso del tiempo. Y eso es precisamente lo que muchos no comprenden. La riqueza no nace del impulso, sino de la constancia. Vivimos en un mundo que idolatra la prisa. Queremos sembrar hoy y cosechar mañana. Pero la vida, como la tierra, tiene su propio ritmo. Quienes prosperan de verdad han entendido algo fundamental. La paciencia vale tanto como la acción. Porque el tiempo va a pasar de todos modos. La verdadera pregunta es, ¿qué estás sembrando mientras pasa? Pero hay algo aún más crucial. La paciencia por sí sola no alcanza. Es la disciplina la que riega esa semilla todos los días. Sin disciplina nada florece. La Biblia lo dice con claridad. Las manos negligentes empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Y Napoleon Hill, tras estudiar a cientos de millonarios, descubrió algo que todos tenían en común. Ninguno confiaba en la suerte, todos confiaban en su rutina, en la fuerza de hacer lo que debía hacerse, con o sin ganas. No actuaban por motivación, actuaban por compromiso. Los atletas no ganan porque siempre tienen ánimo, ganan porque entrenan incluso cuando no lo sienten. Los inversionistas no se enriquecen porque aciertan siempre, se enriquecen porque insisten, aprenden, se adaptan y continúan. Y aquí va una verdad incómoda que muchos ignoran. La ley de la atracción no funciona sin acción. Desear riqueza no sirve si tus actos diarios siguen reflejando escasez. Es la coherencia entre lo que piensas y lo que haces lo que genera resultados reales. ¿Cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Con cada elección. Cada día que eliges avanzar, aunque sea un paso, hacia la vida que deseas. ¿Quieres transformar tu realidad? Empieza hoy, aunque parezca poco, porque lo poco, repetido con disciplina, se convierte en mucho con el tiempo. Pero hay algo más, un detalle silencioso que potencia todo este proceso. La generosidad. Puede sonar contradictorio, pero los verdaderamente ricos entienden que dar es parte del camino. La Biblia lo enseña con fuerza, dad y se os dará. Y no se trata solo de dinero, se trata de compartir ideas, ayuda, soluciones, valor. Napoleon Hill lo vio claro. Los más exitosos no esperaban recibir primero. Ellos aportaban, ayudaban, creaban, inspiraban, y la riqueza, inevitablemente, les regresaba multiplicada. Mira a tu alrededor. Los más prósperos siempre son los que más contribuyen. En un pequeño pueblo escondido entre montañas, un anciano solía repetir una frase a quien quisiera escucharla. El que duda, se hunde.
Algunos se reían, otros simplemente lo ignoraban. Pero los sabios, los que sabían escuchar, prestaban atención. Porque en esa frase sencilla se esconde una verdad que transforma destinos. La razón por la cual la mayoría nunca alcanza la riqueza no es la falta de oportunidades, es la presencia silenciosa del miedo y de la duda. El miedo se disfraza de lógica, se camufla como precaución, pero su verdadero objetivo es uno solo: paralizarte, mantenerte exactamente donde estás. Piensa en Pedro, caminando sobre las aguas. Mientras confió, desafió lo imposible. Pero en el instante en que dudó, comenzó a hundirse. Así funciona la vida, así funciona la prosperidad. Un solo pensamiento de miedo puede arruinar un plan brillante. Una pizca de duda puede apagar un sueño antes de que empiece. Muchos viven atrapados en el ¿y si sale mal? Pero los que prosperan se enfocan en el ¿y si funciona? Ellos no esperan tener seguridad total. Actúan incluso con miedo, porque saben que la valentía no aparece antes del salto. La valentía llega después. Warren Buffett invierte cuando todos entran en pánico. Elon Musk lanza cohetes sin garantías. Steve Jobs rediseñó el mundo sin saber si sería aceptado. La clave: propósito, dirección, una misión más grande que el temor. Quien tiene un propósito verdadero no se rinde, sabe hacia dónde va, y cuando uno tiene claro el por qué, encuentra la fuerza para enfrentar cualquier cómo. La mente enfocada en un propósito fuerte entra en sintonía con los recursos necesarios. Las oportunidades aparecen, la acción genera impulso y el universo responde. Pero quien vive sin dirección, sin claridad, termina atrapado en la mediocridad, sin energía, sin persistencia, sin resultados. Por eso, si quieres cambiar tu vida financiera, empieza aquí. Persiste. Repite los hábitos correctos hasta que se conviertan en parte de ti. Actúa con fe, incluso si sientes miedo, porque el mayor riesgo no es fallar, es no intentarlo. Y los que transforman su vida no son los que esperaron el momento perfecto, son los que decidieron actuar, incluso en medio de la tormenta. Hay personas que despertan cada mañana como si llevaran fuego en el pecho, no porque todo esté perfecto, sino porque tienen una razón clara para seguir. Un porqué tan fuerte que ningún obstáculo os detem. ¿Y tú? ¿Qué te hace levantarte con ganas incluso en los días grises? El propósito no es algo que se encuentra afuera. No está escondido en un mapa, ni depende de tener dinero o fama. El propósito vive dentro. Es esa inquietud que te sacude cuando imaginas lo que podrías construir. Es esa chispa que aparece cuando piensas: ¿y si yo pudiera transformar la vida de alguien con lo que sé hacer? Pero hay un catalizador que pocos valorizan: la gratitud. Sí, la gratitud. Ese acto humilde, poderoso y muchas veces olvidado. Agradecer por lo que ya tienes, aunque aún no tengas todo lo que deseas. Dar gracias incluso antes de ver la victoria. Así como lo dice la Escritura: dad gracias en todo. Porque cuando agradeces, tu energía cambia, tu enfoque se alinea, y la abundancia comienza a fluir. ¿Sabes qué hacen los grandes? Agradecen cada día. No por casualidad, sino por elección. Escriben, recuerdan, honran lo que ya poseen, porque la ley de la atracción responde a eso, a lo que valoras, a lo que celebras, y lo multiplica. Pero la mayoría hace lo contrario, se queja, se enfoca en lo que falta, en las cuentas, en el cansancio, en lo que aún no llegó. ¿El resultado? Más de lo mismo, más escasez, más frustración, porque la mente no distingue si lo que enfocas es bueno o malo, ella simplemente amplifica, y aquí viene el punto crucial: la mentalidad. Muchos fueron entrenados para pensar en pequeño, para obedecer un guión seguro, estudiar, trabajar, pagar cuentas, jubilarse. Pero ese guión no construye riqueza. Ese guión no enciende almas.
Solo la claridad de propósito puede hacerlo. Solo una visión más grande que tus miedos puede empujarte hacia la acción. Y sin acción, nada sucede. La mayoría posterga. Lo empiezo el lunes, cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. Pero la vida no espera. Y mientras algunos piensan, otros hacen, y esos, aunque fallen, avanzan. Porque la diferencia nunca fue talento, fue decisión. Entonces, la pregunta ya no es si los principios funcionan. La verdadera pregunta es, ¿vas a ser de los que solo escuchan o de los que hacen? Hay momentos que no regresan, instantes que se abren como portales e se não cruzas agora, talvez nunca mais se abram igual. Estás justo ahí, en el umbral entre lo que sabes y lo que haces con eso. Ya no se trata de conocimiento, ya no es cuestión de acumular ideas, teorías o sueños. Se trata de decidir, porque al final todo se resume en una sola palabra: acción. La verdad es cruda, directa, y pocos tienen el coraje de enfrentarla. Saber y no hacer es igual a no saber. Solo transforma el mundo quien decide moverse, incluso con miedo, incluso sin garantías. Mesmo sem garantias. Ya conoces los principios, has escuchado las verdades. La pregunta es, ¿qué harás con todo esto? La mayoría regresará a la rutina, al piloto automático, a la espera pasiva de un milagro que no vendrá. Pero unos pocos, los que deciden actuar, esos verán una vida nueva florecer frente a sus ojos. Tal vez el primer paso sea pequeño, cambiar la forma en que hablas sobre el dinero, o con quién te rodeas. Tal vez sea invertir en algo nuevo, o simplemente comenzar a comportarte como alguien que ya está prosperando. Porque la ley de la atracción responde a lo que haces, no a lo que sueñas. La fe sin acción es solo deseo, pero la fe con pasos firmes, eso abre caminos. Así que ahora la decisión está frente a ti. No hay excusas, no hay promesas de después. El futuro comienza con el paso que eliges dar hoy, porque nadie prospera por accidente. La transformación exige coraje, y todo empieza con una sola decisión. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que clama por cambio. Una voz silenciosa, pero firme, que te empuja a salir de la mediocridad. Esa voz es tu alma recordándote que naciste para más, que no fuiste creado para sobrevivir el mes, sino para construir un legado. Pero para eso necesitas algo más que intención. Necesitas convicción. ¿Cuántas veces postergaste tus sueños esperando el momento perfecto? ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo? Y ese mañana se convirtió en semanas, meses, años. Mientras tanto, la vida seguía pasando, porque el tiempo no espera. El tiempo premia a los valientes. Y aquí está la verdad incómoda: nadie va a venir a salvarte. No habrá señales mágicas, ni sorteos del destino. La vida recompensa al que se levanta y toma el control. ¿Quieres prosperar? Entonces actúa como alguien que ya está prosperando. Habla como alguien que cree en su destino. Decide como quien sabe que merece abundancia, porque la abundancia no llega a quien suplica, llega a quien se alinea, a quien agradece antes de ver, a quien construye sin garantías, a quien se compromete antes de tener certezas. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que solo sueñan. Entonces pregúntate, ¿voy a hacer algo con lo que sé? ¿O voy a seguir esperando que algo cambie sin moverme? La respuesta está en tus manos, porque en este preciso instante, sin importar tu pasado, tus errores o tus circunstancias, puedes decidir. Decidir transformar tu mente. Decidir romper patrones. Decidir dejar de repetir la historia de siempre y escribir una completamente nueva, porque el futuro empieza ahora y empieza contigo. Y antes de terminar, recuerda esta verdad eterna, porque como piensa en su corazón,
tal es Él. Proverbios 23.7. Lo que crees profundamente sobre ti, sobre el dinero, sobre tu destino, se convierte en tu realidad. Si siembras pensamientos de escasez, cosecharás límites. Pero si cultivas fe, gratitud y acción, cosecharás abundancia. Dios no te dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Está escrito, la promesa ya fue dada. El propósito ya fue sembrado en ti. Ahora el cielo espera tu movimiento, tu parte, tu decisión, tu fe en acción, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Entonces, ¿vas a caminar por fe? ¿O seguir esperando un milagro sin moverte? Hoy puede ser o apenas otro día, o el primer día del resto de tu vida, tú eliges.